Hola amigos, bienvenidos sean, espero que estén bien. Hoy les presento la forma de hacer casa de cartón para el pesebre o Belén, para figuras de 12 centímetros de alto. Aprovechando que se acerca la Navidad, espero sea de su agrado, me den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Primeramente les muestro todos los recortes de los muros que servirán para armar la casa. Dichos muros son de cartón corrugado. Y los croquis los podrán ver en el enlace que les dejo en la descripción de este video y lo encuentran en la parte de abajo, así como todo lo necesario para la elaboración de esta casa. En dichos recortes está plasmado la forma y el lugar donde deberán ir y así poder armar cada módulo, los cuales son 4, 2 de planta baja y 2 de planta alta. Debiendo quedar tal como se indica a continuación. Los cuales se deberán acomodar como se aprecia en el video. Iniciaremos con los 2 módulos de planta baja, marcando la zona por donde se unirán y donde deberá coincidir perfectamente los 2 claros de la puerta. Así como también tener precisa la zona donde colocaremos y pegaremos el poliestireno, que será donde lo indica el video. Estos los pegamos con silicona líquida rebajada con un 30% de alcohol para así poderla extender mejor. Lo cual hacemos con un pedazo de cartoncillo, extendiéndola en toda la zona que cubrirá el poliestireno, el cual podemos retener en su lugar mientras que seca usando unos pedazos de cinta de empapelar o de carrocero. Para ya hecho esto, recortamos la cartulina del ancho requerido y el largo que deseemos para darle su arrugada respectiva. Ya arrugada, la presentamos en su lugar marcando las esquinas para después recortar tanto los desconches como los claros de las ventanas. Aclarando que los desconches serán cuantos y como queramos o más nos guste. En el caso que se nos presente una unión, esta hay que hacerla diagonal y no muy recta para que se asemeje una fisura del mismo acabado. Ya realizados los cortes del desconche y ventanas, marcamos en el poliestireno el lugar de estos para así trazar y enmarcar las piedras. Aclarando que tanto la marcación y terminación de las piedras y acabado como la forma de arrugar la cartulina, así como terminación de las vigas y puertas, se realizará tal como lo vimos en el video anterior, cuyo enlace aparece en estos momentos por si no lo han visto. El pegado de la cartulina será por tramos de muro, aplicando silicona rebajada y extendida con un pedacito de cartoncillo. Para después colocar la cartulina arriba y aplanarla para que se pegue bien. Pegado el primer tramo del muro, seguimos con el siguiente y así hasta terminar toda el área, agregándoles tramos de cartulina si es necesario. La aplicación de la cartulina será por módulo, en los cuales dejaremos unas pestañas de la misma cartulina para con esto unir los 2 módulos cuando se requiera.
Terminada de colocar la cartulina, así como la aplicación de la pintura, tanto de las piedras, del exterior, así como el interior, agregaremos un pedazo de cartoncillo al piso para que nos quede como escalón, dándole la forma que queramos, recortándolo para que embone al piso ya instalado. Para ya seco, darle el acabado del piso interior del establo, lo cual lo haremos con tierra cernida o cribada, lo más fina que podamos, al cual le agregaremos pegamento diluido en agua al 50%, buscando obtener una mezcla poco aguada para que no se nos remoje mucho el cartón, pero sí que pegue bien. Esta la aplicamos solo en la área que se verá con espátula, embarrándola en el piso, tal cual mantequilla en el pan, pero cuidando nos quede lo más parejo posible y la dejamos secar. Ya seco se partirá o se marcarán varias fisuras, las cuales rellenaremos con la misma tierra cribada extendiéndolo con los dedos. Aplicándole pegamento leído con atomizador para que quede pegada. Ya hecho esto y seca, colocamos los marcos de las ventanas del establo para después pegar un enrejado de madera en todo el vano, sujetándolo con un par de largueros. Así como colocamos también los marcos de la ventana del frente, colocando las bisagras y colgándole los protectores exteriores, así como la colocación de las hojas de las ventanas interiores, terminando con la colocación del marco y puerta de planta baja. Listo esto, continuamos con la colocación del techo del establo, mismo que colocaremos una viga frontal y 5 vigas perpendiculares a este por debajo del techo para colocarlo y pegarlo en su lugar. Continuamos con las dos partes de la planta alta, en la cual colocaremos tiras de cartoncillo o cascarón de huevo, semejando tablas por una de sus caras. No sin antes, y como lo hicimos en la planta baja, marcamos la zona que no tiene necesidad de colocarle dichas tiras. A estas tiras le hacemos varios cortes, tanto en la parte de abajo como a lo largo, y al colocarlas alejarlas un poco para que aparente maltrato o envejecimiento. Estas las pegaremos con silicona colocando una a una y a todo lo largo del perímetro, recortándolos según la altura o inclinación de los muros. Ya terminada de cubrir las dos secciones, pegamos primero el de la planta alta módulo B, que es el izquierdo, ya que este va al paño de muro de abajo, para después colocar y pegar la segunda y última sección. También colocamos el piso del balcón, así como el barandal, tal como se aprecia en el video.
iniciando con las del piso, al tiempo que colocamos las verticales del barandal a cada más o menos 4 centímetros y por último el pasamanos horizontal. No olvidando dejar un espacio al final, ya que colocaremos una escalera. Terminado el balcón, así como colocados los marcos, las puertas y la ventana, ahora colocaremos el techo, el cual uno de ellos deberá llevar doblada una parte, la cual debe seguir la forma de la viga realizada. Esta inclinación la logramos haciendo un corte no completo a la cartulina. Para después, ayudándonos con la regla, doblamos hasta conseguir la inclinación necesaria y que indica la viga realizada. Para saber cómo se hace la viga en cuestión, primero marcamos el largo del muro, así como la diferencia de alturas entre la parte baja y la altura del muro inclinado donde colocaremos la viga. Para después colocar una viga recta marcando y recortando en el vértice superior, para ya recortado voltear la parte sobrante y pegarla en el recorte, realizándola tal como se aprecia en el video, y ya solo será darle el largo correspondiente. Para el caso de la teja lo realizaremos con pedazos de cartón mini corrugado de diferentes anchos y largos, los cuales pueden ser unos de 0.5 por 0.6, 0.8 por 1, 1 por 1.20, 1.2 por 1.5 y 1.2 por 2, todo esto en centímetros. Estas se colocarán en línea de abajo hacia arriba, tratando de traslapar o evitar coincidan las uniones de abajo con las de inmediatamente de arriba, así como colocar de diferentes medidas. También dejaremos unos tramos sin colocar, aparentando un hueco por falta de estas. Terminadas de colocar las tejas en las dos losas, ahora sí pegamos las vigas para colocarlas en su lugar. Para después pegarles el resto de las vigas en cada volado, así como en la parte volada del muro de frente, pegándolas cada cual en su lugar y con silicona, buscando queden equidistante unas de otras. Para la pintura de la teja, primero le damos una mano con color gris oscuro y ya seco y con color sombra café y pincel no muy húmedo con pintura aguada, le damos una pasada en algunas partes del área de las tejas. Para ya seco y ahora con color negro aguado, hacemos lo mismo que con el color café, pero dándole preferencia a zonas que no tenga el color café y en algunas pocas sobre el color café. Para ya terminado, rematar con un color blanco y con pincel seco, solo en algunas tejas, aplicando en la parte frontal de estas. En el caso de los claros dejados, aplicamos un poco de pegamento diluido para después espolvorearle tierra cribada.
Para allá solo espolvoreé arena fina, dándole una pasada con pincel para que se vean algo terrosas. Para ya terminado tener algo como se muestra. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.